Bueno, hemos llegado a la edición número, ya no digo capítulo, episodio, ahora es edición. Fíjate cómo voy. El castellano tiene esas cosas, Jovel, que uno va construyendo sinónimos de o sea, y eufemismos, todo ese tipo de cosas para Sí, no decir la palabra que uno quiere decir, entonces uno la maquilla con otras palabras. Ahora es exacto. edición número 24, como si fuese un mundial, unas olimpiadas, una cosa así. La olimpiada número 24 de ida y vuelta. ¿Cómo estás, Jovel? ¿Cómo te va? Bien, bien, pura vida. Muy entusiasmado por el tema que vamos a tocar hoy y aparte de que estoy encerrado en casa porque está la nube de polvo del Sahara y si yo salgo puede que muera de alergia. Explícame algo antes de comenzar eso. Qué bueno que hablas de la nube del Sahara. ¿Qué es eso? Yo no entiendo a qué se refiere ese fenómeno de que viene la arena del Sahara y está llegando a México, a Costa Rica. Bueno, dicen que a Venezuela también. ¿Qué es eso? Sí, bueno, yo vi unas imágenes, de hecho las presenté en el programa, espero que no fueran fake news, imágenes de Caracas cubiertas así como por una nube de polvo y hoy me pasó mi tía, ya ella vive más en la montaña, en San José, y se ve impresionante la nube de polvo. Yo no tengo idea de a qué se deba, entiendo que incluso es un fenómeno regular, pasa muy a menudo, pero bueno, ahora como las cosas se viralizan y en redes sociales adquieren un nuevo sentido, entonces, este año es muy popular la nube de polvo del Sahara. Y es que este año, como es una plaga, tras otra, tras otra, tras otra, ya esta es como la de junio. Bueno, sí, es que de verdad el año 2020 llegó, pero bueno, por ejemplo, a los mexicanos, hablando de la nube del Sahara y de todo esto, además el terremoto, bueno, tienen la plaga de López Obrador también de presidente, entonces a México sí llegaron las 7 plagas de Egipto completas. Mira, vamos a entrar en materia porque el tema es apasionante y es distinto también, y creo que le va a gustar a la gente, aunque muchos van a decir, ¿de qué están hablando estos dos? Pero fíjate. La semana pasada se conoce, llegan noticias, llegan nuevas desde el Vaticano y tienen que ver con Venezuela y tienen que ver con un personaje que me atrevería a decir que más que un ícono religioso, más que un ícono de los católicos en Venezuela, es un ícono pop, José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un personaje que más allá de tener la aspiración, mucha parte de los venezolanos, de que esté en un altar y que puedan prenderle velas, que de hecho hay mucha gente que ya lo hacía, es un ícono que ha trascendido el tema de la religión y del catolicismo, porque te lo comentaba antes de arrancar el programa, hay gente que incluso ha tomado a José Gregorio cuando se va del país para tatuárselo en un brazo, en una pierna, y es como un recuerdo de Venezuela. O sea, José Gregorio Hernández, por alguna extraña razón, tiene el mismo poder a esta altura del partido que tienen imágenes como el mapa de Venezuela, que parece algo así como un rinoceronte, un hipopótamo, uno no sabe qué es la forma del mapa, con sus dos paticas, el mapa de Venezuela. Bueno, en teoría, con este pedazo de Claro, acá, con uno el no sabe si va a Esequibo. quedar del lado de Venezuela o de Guyana, no sabe. Pero bueno, eso, que la cara de Bolívar, bueno, algunos que les fue peor en su trastorno mental y se tatuaron la cara de Chávez, pero no, José Gregorio Hernández está por encima de muchos de esos íconos y se ha convertido en un ícono pop de la venezolanidad. No sabemos por qué, pero vamos a tratar de indagar sobre eso el día de hoy. Mira, José Gregorio Hernández ha llegado a un proceso en el que tú insistías la semana pasada de tu Twitter, que es un proceso que, bueno, ya va cumpliendo ciertas etapas, pero es el proceso que en este momento está estacionado en la etapa de la beatificación. Viene la ceremonia de José Gregorio Hernández como formalmente beato, admitido como beato por el Vaticano, que no es lo mismo que santo, y eso es lo que quiero que tú expliques el día de hoy, Jovel, y qué es lo que viene ahora con esta ceremonia que no se ha cumplido, o sea, ya está aceptado como beato, pero no se ha formalizado su inclusión como beato dentro de la Iglesia Católica y no ha sido canonizado, que es lo que ya le daría la credencial de santo. Joel, cuéntanos, ¿qué viene con José Gregorio Hernández en los próximos meses, semanas? Bueno, es una gran pregunta. Me encantaría tener una respuesta concisa en cuanto a las fechas. Sin embargo, de momento eso no se sabe y es muy difícil de predecirlo por lo que está pasando con la pandemia a nivel mundial. Pero lo que ocurre o lo que ha sucedido ahora es que se ha cerrado el proceso de beatificación, se ha aprobado esa beatificación y entonces los venezolanos tendrán a su beato que será ascendido a los altares próximamente. ¿Por qué no es santo de una vez, por ejemplo? ¿Por qué este estadio previo de beato? Bueno, porque en la beatificación, por ejemplo, no se juega la infalibilidad papal, cosa que sí en la canonización. Entonces, no se puede, Neomar, y era algo que comentábamos antes de empezar esta conversación, el Papa no puede a la ligera decir, este señor me cae muy bien, tiene fama de santo, lo vamos a hacer santo. No, es un proceso muy engorroso, muy amplio, muy largo,
muy específico que requiere de mucha paciencia. En el caso de José Gregorio, lo hablábamos también, son 70 años de historia de este proceso, entonces la gente obviamente en su conciencia lo tiene ya como un santo. Entonces, cuando yo decía, no es beato todavía, me refería al punto de vista eclesiástico. Obviamente, para la gente ya son santos, o sea, estas formalidades son otra cosa. Pero a nivel eclesiástico, la beatificación ocurre a raíz de que en una ceremonia pública la iglesia lo eleva a los altares mediante la pronunciación de una fórmula en latín, y el postulador de la causa le dice al Papa cuáles son las virtudes, un poco la historia. Es una ceremonia muy, muy sugestiva que tendrá lugar próximamente. Pero el proceso que ha traído a José Gregorio a este punto incluye etapas que son muy interesantes. ¿Por qué se llega a la conclusión de que José Gregorio Hernández merece estar en los altares como beato? Bueno, hay un caso del cual yo tuve particular cercanía, que fue el de San Juan Pablo II. Acá, este libro que tengo acá se llama El milagro costarricense de Juan Pablo II, de la periodista Valentina Lasraqui, quien es corresponsal histórica de Televisa, la cadena mexicana en el Vaticano, y esta periodista tiene más de 45 años allá. En estos 45 años, por supuesto, coincidió con el Papa Juan Pablo II, tuvo una relación cercana con él, y una vez fallece, el Vaticano tiene que convocar, a propósito de su proceso de beatificación, a las personas que convivieron con él de alguna manera, para que testifiquen. Esto es un proceso ante un tribunal eclesiástico. Entonces, todas estas personas, obviamente, hacen un juramento de decir toda la verdad de lo que ellos consideran fueron las virtudes de Juan Pablo II. Me parece que el cuestionario, en el caso de Juan Pablo, eran 200 preguntas por testigo, y estamos hablando de 150 testigos, más o menos. Y eran testigos que iban desde periodistas hasta el camarero, el asistente, la reina de Bélgica, un presidente. En el caso de Juan Pablo II, como era una persona de alcance global, había mucho, o sea, por este tribunal pasaron personas muy destacadas. En el caso de José Gregorio, bueno, ahí tenemos que ver, yo no tengo la fecha exacta de cuándo empezó el proceso de beatificación. No creo que haya sido muy pegado a la fecha de su muerte, creo que fue después. Pero bueno, conforme pasa el tiempo, es un poco más complicado y se vuelve más difícil documentar todo lo necesario, porque entonces hay que hablar con historiadores, con gente que tuvo contacto, con quien de verdad tuvo contacto y te cuenta lo que le contaron. Entonces ahí el proceso se vuelve más complicado, pero no imposible, porque de hecho... Pero Jovel, ahí está interesante, es un jurado y aquí coinciden elementos del dogma, de la fe, o sea, de lo que tú no puedes explicar, con coincidencialmente y paradójicamente elementos científicos, porque justamente se utiliza el argumento científico, se utiliza la contrastación científica, es decir, yo tengo un caso médico, por ejemplo, de un tumor que no ha dejado de crecer en los últimos 5 años, estoy poniendo una hipótesis, y el tumor además, bueno, tiene un comportamiento muy agresivo y ese tumor de repente detiene su crecimiento e incluso puede que el tumor empiece a desaparecer. Entonces ahí entra la ciencia, porque la ciencia dice, sí, no tengo cómo explicar esto. Y entiendo que ese es el mecanismo que utilizan estos jurados que tú estás describiendo en este momento para decir, mira, sí, parece que este sujeto que se nos está diciendo acá, que está intercediendo está intercediendo ante Dios para que se produzca la sanación de una persona, puede que sea un beato, puede que sea un santo. Eso es lo que entiendo que procede. O sea, ahí entra la ciencia también, aunque uno no crea. Entra la ciencia, y sin la ciencia, de hecho, no se puede declarar la santidad de alguien. Pero ese es un proceso que va más adelante, porque lo primero es comprobar las virtudes de esa persona. Entonces, te estoy hablando de las virtudes cardinales y teologales. Las teologales, que son fe, esperanza y caridad, y las cardinales, que, bueno, abarcan otras. No quiero equivocarme, entonces lo voy a buscar acá. Que van, recuerdo la templanza, a ver. Eso es sí, antes de comprobar los milagros. Sí, o sea, el individuo tiene que ser casi que un individuo ejemplar en determinados cánones de la iglesia para que se pueda admitir su proceso, ¿no?
Absolutamente. Y entonces tiene que comprobarse la justicia, prudencia, fortaleza, templanza, todas estas virtudes. Ujú. Cada testigo, por ejemplo, el camarero, en el caso de Juan Pablo II, o la periodista, o el asistente, o quien sea, va a tener que responder ante el jurado. ¿Cómo cree usted que Juan Pablo II cumplió con, o José Gregorio Hernández, con la virtud de la templanza? Puede que el camarero no tenga idea y te va a decir, bueno, yo en realidad no sé, pero puede que sí. La cosa es reunir la mayor cantidad de testimonios posibles y con eso armar la figura de las virtudes y comprobar que cumplió con ellas a cabalidad, no toda la vida, porque por ejemplo, hay casos de casos, por ejemplo, está el caso de San Agustín de Hipona, quien en realidad vivió una vida muy promiscua hasta que se convirtió y finalmente, de hecho, hay algo muy interesante que yo aprendí en todo esto, y es que para los procesos de beatificación y canonización, los años más importantes, no es que son los únicos determinantes, pero los más importantes suelen ser los últimos 5 o 10 años de la vida de la persona, porque puede que haya vivido una vida disoluta, ¿no? Esta persona, pero si al final se encuentra seriamente con Dios y se dedica desde la conversión que haya tenido a ejercer el bien, a ayudar al prójimo, a transmitir la palabra de Dios a quienes la necesitan, pues mira, puede que la vida haya sido muy cuestionable, pero en esos últimos años se convirtió y eso es lo que realmente cuenta, el actuar cristiano en esos años, ¿sí? Es que de allí parte, de hecho, creo que dentro de mi más profundo desconocimiento en términos específicos de la religión católica, que es a la que yo estoy adscrito, yo entiendo que la religión católica esa es la gran promesa que tiene, que tú puedes haber hecho lo que hayas hecho, pero si tú llegas a un punto de arrepentimiento y sobre Sí, eso descansa incluso toda la liturgia y todo el proceso, o sea, todos los rezos que uno hace cuando va normalmente a misa, y no, todo tiene que ver con un proceso de arrepentimiento. Tú eres perfectamente capaz de igualarte a el más santo de los santos en sí, términos de lo que Dios pueda prever para ti. Pero mira, tú has dicho que el proceso de José Gregorio Hernández no comenzó ayer, que tú no, no recordabas bien el año cuando se introduce la causa. Vamos a refrescar esos datos. José Gregorio Hernández es un sujeto que nació en Venezuela en el año 64, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, y mil vivió todo el siglo XIX, ochocientos toda esa ochocientos segunda. sesenta y cuatro Él nace en el 64, en el 864, y muere en el 19, cuando estaba todavía, pero a flor de piel, la dictadura gomecista. Y el proceso para llevarlo a él a los altares y todo lo demás arranca hasta el año 1949. Estaba plenamente instalada la Junta Militar de Gobierno, habían tumbado el año anterior a los ADECOS, a Rómulo Gallegos específicamente, el primer gobierno ADECO que se instaló en Venezuela, y luego vendría, ese era el interregno, cuando hubo una junta que era el que medio democrática, pero administrada por militares. Y luego vendría la dictadura de Pérez Jiménez. Y entonces cuando tú ves esto, José Gregorio Hernández y esa causa, que la gente piensa que eso, dicen, bueno, pero es que eso es importante. No, bueno, incluso históricamente es importante. Esto tiene 70 años instalado dentro de la comunidad venezolana, dentro y fuera del país. Porque como te digo, se lo llevan, los venezolanos que se llevan a José Gregorio como ícono y todo lo demás. José Gregorio Hernández ha vivido la etapa de la dictadura, la etapa de la democracia, la etapa del chavismo, le tocará vivir la que viene después. O sea, es una causa grandísima. En el año 86, con el gobierno de Lucinchi, cuando se dio la famosa visita de Juan Pablo II a Caracas, Juan Pablo admitió a José Gregorio Hernández como venerable, es decir, allá empezaba el camino formal. Para ese punto tuvieron que haberse comprobado ya las virtudes que te estoy diciendo. Son como filtros. Entonces, una vez se comprueban esas virtudes, se le declara venerable. Y entonces se empieza la búsqueda del milagro. Esa es la parte, o esta es la parte más compleja, pero todas van conectadas, obviamente. Te interrumpo porque para la beatificación es necesario un primer milagro. Para la canonización, uno segundo. El primer milagro tiene que haber ocurrido a partir de la muerte de la persona o del candidato a los altares. O sea, a partir de que muere José Gregorio, cualquier milagro puede contar para ser tomado en cuenta, valga la redundancia, por parte de la postulación. ¿Qué debe tener este milagro? Bueno, debe ser muy difícil, o sea, tiene que ser un milagro, no, a ver, no por quitarle mérito a uno o a otro, decir que uno sí es y el otro no es, sino que tiene que quedar muy demostrado que no era una causa fácil. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II se trató de un aneurisma cerebral. Bueno, en el caso me estoy acordando de la monja que lo hizo beato, por la cual fue beato,
fue un caso de Parkinson. Esta monja, poco después de la muerte de Juan Pablo II, rezaron por ella, estaba muy grave ya en las últimas de esta enfermedad, y después de encomendarla a Juan Pablo II, ella se sana y la ves ahora, es una mujer absolutamente con todas sus facultades, y el Parkinson, que además padecía también Juan Pablo II. En el caso de Floribet Mora, era un aneurisma cerebral, ella se encomienda a la intercesión de Juan Pablo II y el aneurisma desaparece, pero estaba grave, al punto de que le quedaban, me parece, le dijeron 2 meses de vida. Y Y eso bueno, no ya han tiene pasado. explicación científica, ¿ves? Ahí está el hecho, no tiene explicación. Ahí es donde entra la parte científica, porque eso lo estudia una comisión teológica y una científica. La científica lo que te va a decir, porque científicamente no existe decir esto es un milagro. Lo que te van a decir es esto no tiene explicación desde el punto de vista médico. Aquí había un aneurisma y ya no está. O aquí había un tumor y desapareció. Eso no se puede explicar. Okay, ahí. Y luego está la parte teológica que tiene que estudiarse también, y es estar seguros, comprobar que fue, en el caso de José Gregorio Hernández, él a quien se le pidió la intercesión. Y además que no hubo una distorsión en este tema de la intercesión o pedir un milagro, porque el milagro no lo obra el santo o el beato o la persona a la que se le solicita la intercesión. El milagro lo obra Dios, ¿no? Que quien es El beato o el santo es un supremo, gestor, es el que es un intercede, justamente. intercesor. Entonces Mira, ahí tiene que haber mucha claridad por parte de quien pidió ese milagro, y se estudia que, por ejemplo, no sea que la mamá de esta niña le pidió el milagro a José Gregorio, y el papá se lo pidió a la Madre Teresa. Entonces, ¿quién hizo esta intercesión? No, ahí tiene que haber siempre una claridad muy firme y muy absoluta de que fue José Gregorio quien intercedió o a quien se le pidió la intercesión, que esto obviamente ocurrió. en el caso de José Gregorio, ya para ir redondeando esta primera parte de esta conversación especial, con Joel, que como ustedes ven, saben muchísimo más que yo y más que el promedio de, de los católicos comunes y silvestres sobre el tema de cómo se mueven las cosas en el Vaticano y dentro de la religión católica. El caso de José Gregorio se refiere en última instancia, o sea, el caso del milagro, a un milagro del año 19, del año 2019, no del año 1919, que es cuando él muere. Justamente 100 años después, fíjate, de su muerte. Increíble. El último milagro se habla de una niña en el estado Apure, que es el llano venezolano acá, una niña de 11, 12 años, que recibió un disparo, un impacto de bala y que estaba muy grave. La niña mejoró, salvó su vida. Los padres obviamente habían pedido a José Gregorio Hernández y entiendo que el Papa Francisco verificó, bueno, y la comisión, que este milagro se había dado. O sea, el milagro por el que él termina entrando al estado o al estatus de beato es ese milagro en específico, el del año Sí. 2019, 100 años después de su muerte. Interesante, ¿no? Sí, es muy interesante, y en realidad fue, bueno, podemos hablar un poco en la segunda parte de cómo se estudian estos milagros, porque obviamente conlleva muchas pruebas, y además tenemos que hablar de qué sigue. O sea, esto no se ha terminado, Sí, obviamente lo por que. la confusión, Jovel, porque hay gente que piensa que ya el proceso, como es beato y viene la ceremonia, bueno, que nos gustaría también que hablemos de la ceremonia, porque los venezolanos, seguramente muchos venezolanos que están regados ahora por todo el mundo por esta fatídica situación del país, van a ir a la Plaza del Vaticano, la Plaza San Pietro allá. También todo el tema de si esta beatificación y esta posible canonización, Dios quiera, de aquí en lo sucesivo, se ha visto interrumpida y prorrogada por tanto tiempo porque José Gregorio Hernández era llevado a otros altares que no eran los de la religión católica, porque en Venezuela, como ustedes saben, existen, lo saben los venezolanos, una cosa extrañísima que es el espiritismo, ¿no? Que entiendo debe haberse practicado o se practica en otras partes, pero es donde José Gregorio compartía altar con héroes de la independencia, como el Negro Primero, con María Leonza, que era una indígena también de la época, y con sujetos incluso de la contemporaneidad, como por ejemplo el malandro Ismael y pranes, malandros que están metidos en un altar y la gente les pide. Se piensa que esto habría podido dilatar el proceso de José Gregorio Hernández, pero eso lo vamos a dilucidar en la segunda parte. Gracias, Jovel, por esta explicación. Gracias, amigos, a ustedes por estar allí. Nosotros despedimos la primera parte de este ida y vuelta y les pedimos que por favor nos acompañen en la vuelta y la semana que viene con otro tema en lo que será ya la edición número 25 de este programa. 25 semanas ininterrumpidas, Jovel. Esos son ¿cómo es? El aniversario de plata. El aniversario de plata. Bueno, nos vemos en la vuelta, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.